¿Cómo están ustedes? Un gusto estar con ustedes hoy día. Mi nombre es Fernando Mena, soy asesor técnico de Cementos Bío Bío y ya esta es la tercera charla que hago durante el día. Espero que sea la mejor del día esta, la última, ¿cierto? Me acaban de decir que tenemos tiempo ilimitado para poder extendernos, hacer consultas, conversar, ¿ya? Así que es una buena noticia, hoy día tenemos preparado para ustedes una charla que se llama Construyendo Juntos, ¿ya? Eso significa que nosotros como proveedores de cemento, además de entregarles el producto nuestro, ¿cierto?, el cemento, también los apoyamos en la construcción. Vamos a entregarles ahora algunas recomendaciones generales para poder enfrentar sus obras, principalmente para poder construir con hormigón, ¿ya? Primero, obviamente, vamos a hablar de nuestro producto, de Cementos Bío Bío, sus características generales, ¿cierto?, algunos tips de cuidado, y posteriormente nos vamos a dedicar al tema central, que es principalmente colocación, compactación y curado del hormigón, ¿ya? Para que las obras les resulten cada vez mejor y tengan un buen trabajo, ¿cierto?, y un buen hormigones de estructuras de buena calidad, ¿ya? Ahí está lo que vamos a conversar hoy día, principalmente constituyentes del hormigón, hacia grandes rasgos, y principalmente colocación del hormigón, compactación y curado y protección del hormigón, ¿ya? Bueno, ustedes saben que el hormigón o concreto, ¿cierto?, es una mezcla hecha con cemento, agua, áreos, gruesos, finos, y también aditivos, ¿ya? Hoy día en los hormigones modernos es casi imposible hablar de un hormigón sin aditivos, porque muchas de sus características se potencian, se modifican, ¿cierto?, con estos productos químicos que ustedes pueden encontrar en la tienda Soymac para poder utilizar en sus hormigones. Pero el cemento, ¿cierto?, que es uno de los temas, de uno de los materiales más importantes del hormigón, tiene varias implicancias, ¿cierto? El producto que genera el conglomerante que une las partículas de ario para poder conformar esta masa que posteriormente se transforma en una roca y se transforma en una estructura resistente y durable, ¿ya? Del saco desde el año pasado tiene un formato diferente, ¿cierto? Se cambió mediante una ley, ¿cierto?, que nos obligó a reducir la cantidad de peso del saco de 42,5 a 25 kilos, pero no solamente cambiamos el formato, no solamente cambiamos el saco, no solamente cambiamos el tamaño del saco, sino también se modificó mediante un decreto, ¿cierto? Nos obligaron a todos los fabricantes de cemento a incluir mayor cantidad de información de la que se entregaba antes, ¿ya? Mayor cantidad de información para que ustedes tomen decisiones y puedan usar el producto y puedan controlar el producto de mejor forma cuando lo están usando, ¿ya? Primero, todos los sacos de cemento en el país deberían tener impreso en un costado la fecha de envasado y la hora de envasado. Eso es importante porque, si bien es cierto, los fabricantes nacionales venden cemento que normalmente está fresco, ustedes van a usar un saco que no va a tener más de una semana desde que se salió de la planta, ¿cierto? Hoy día tenemos en el país presencia de cementos extranjeros que vienen de distancias bastante lejanas, incluso donde hay días, semanas de transporte y también mucho tiempo de almacenamiento. Por lo tanto, hoy día es importante tener control sobre la fecha de envasado, ¿cierto?, la hora de envasado, para poder precisamente verificar que el tiempo de almacenamiento no sea muy prolongado, ¿ya? Además de eso, todos los sacos tienen un rótulo en la parte trasera, ¿cierto?, en la parte anversa, donde van a encontrar datos sobre el fabricante, aparece como identificación, la razón social de la empresa que los fabricó, si van a reconocer inmediatamente si es una empresa nacional o extranjera, y también, renglón seguido, el país y la planta de producción. En este caso debería aparecer en el saco que ustedes compran acá, la planta de Cementos Bío Bío en Chile y Talcahuano, ¿cierto?, planta Talcahuano. Puede ser Cementos Bío Bío Curicó, puede ser Cementos Bío Bío Antofagasta o San Antonio, pero si viene del extranjero van a tener identificado claramente de dónde viene el producto. La norma que regula las condiciones del cemento, en Chile la norma de requisitos generales de cemento es la NSH 148, donde aparecen todos los requisitos necesarios para que el cemento funcione de buena manera, ¿ya? Y también en el saco aparecen algunas recomendaciones generales para su uso, para su almacenamiento principalmente. Dice allí que el cemento debería durar al menos 60 días, pero uno dice, chuta,
si yo al segundo día mojo el saco, se va a endurecer, va a hidratar el cemento y se va a endurecer. Por lo tanto, esos 60 días se cumplen en la medida que yo tengo muy buen almacenamiento. ¿Ya? Si yo tengo un mal almacenamiento con condiciones que permitan que el cemento se hidrate, ¿ya? O sea, que tome agua del ambiente, de lluvia, del rocío, de la gotera que cae en la bodega, ¿cierto? Se fragua y endurezca, el cemento me puede durar bastante menos tiempo que los 60 días. ¿Cuáles son esas condiciones? Principalmente un recinto que no tenga humedad o que tenga la menor cantidad de humedad posible, una bodega totalmente impermeable, ¿ya? Que no deje pasar el agua lluvia, que no deje pasar el agua del rocío. Bodegas ventiladas. ¿Qué quiere decir esto? Que el saco de cemento tiene que estar, a pesar de que está almacenado en una bodega o un radier, debe estar separado del piso, aunque sea con radier o con piso o sin piso, tenemos que tener los sacos almacenados sobre pallet, ¿ya? O sobre un entablado distanciado 10 o 15 centímetros del piso para poder generar la ventilación, que el aire circule entre los sacos. Las columnas de saco no pueden estar pegadas a la pared, tienen que estar separadas de la pared y separadas del techo. A pesar de que la bodega pueda ser impermeable, siempre puede ocurrir lo que se llama rocío, ¿cierto? O sea, perdón, condensación, ¿ya? Condensación. Se puede condensar la humedad ambiente en las paredes frías o en el techo frío, se genera la condensación y también podría hidratar el cemento. Por lo tanto, tenemos que tener el cemento separado del piso, de las paredes y del techo, para que ocurra esta ventilación de aire. Y por último, hay que tener una consideración muy importante en el almacenamiento. El primer saco que entra a la bodega tiene que ser el primero que sale. O sea, tenemos que tener una muy buena rotación para que los sacos no vayan quedándose en los rezagados en la bodega y el cemento pase mucho tiempo almacenado allí, porque la probabilidad de hidratación es mucho mayor, ¿ya? Entonces, debemos preocuparnos principalmente de esos aspectos para que tengamos un tiempo prolongado de almacenamiento. Obviamente, no vamos a tener el cemento almacenado 6 meses, significa una muy mala programación, ¿cierto? Pero en invierno no más que un mes, en el verano a lo mejor un poco más. Tenemos que darle rotación a la bodega, ¿ya? Fíjense que todos los cementos en Chile deben ser, para poder ser comercializados, tienen que certificarse. ¿Qué significa eso? Que hay un instituto, un laboratorio de nivel nacional que se llama IDIEM, Instituto de Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile, que certifica y garantiza que todos los cementos que se comercializan en el país cumplen con la NSH 148, la norma que regula los requisitos de cemento. Ese documento que ustedes ven allí es un documento que nos emite quincenalmente el IDIEM a Cementos Bío Bío y a cualquier cementera en el país, ¿cierto?, para poder garantizar, certificar que el producto que ustedes están comprando en la tienda cumple con los requisitos de la norma. Nosotros tenemos cada 15 días que presentar muestras, ¿cierto?, de cemento, y este organismo nos certifica, nos garantiza que ese cemento está cumpliendo con la norma. Y ese pase nos permite a nosotros comercializar el cemento. Todo el cemento que se comercializa en Chile tiene que ser certificado con el IDIEM, el fabricado aquí y también el que viene desde el extranjero, ¿ya? Entonces, todo el cemento, para poder ser comercializado en Chile, tiene que ser certificado por el IDIEM, ¿ya? Bueno, también, como el formato del saco cambió a 25 kilos, también las dosificaciones para un saco se modificaron, ¿ya? Aquí yo les presento la nueva cartilla de dosificaciones de nuestro cemento en saco de 25 kilos, que ustedes pueden retirar del stand de Cementos Bío Bío, o pueden, yo creo que no está en la bolsa. Si no está en la bolsa, pueden pasar por el stand de Cementos Bío Bío y poder retirar una cartilla con las dosificaciones de cemento. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Ya? En la primera columna de la cartilla aparece el elemento hormigonado que vamos a construir, ¿ya? En la segunda columna tenemos el cemento, cada una de las dosificaciones dosificadas para un saco de 25 kilos. En las columnas siguientes tenemos todos los materiales dosificados en litros, pero en litros medidos por medio de un tarro concretero, ese tarro de plástico negro, ¿cierto?, que tiene 10 litros, hay que tener cuidado, y hay algunos que tienen 12 litros y otros que tienen 10, ¿ya? Nosotros consideramos el saco que tiene 10 litros, por lo tanto, en la dosificación de cimiento tenemos un saco, tenemos arena 7,5 baldes, por lo tanto, serían 75 litros, la grava 9 baldes, por lo tanto, 90 litros, agua 1,5 baldes, por lo tanto, 15 litros, ¿cierto? Si nosotros hacemos una mezcla con todos estos materiales, lo colocamos y lo compactamos, debería darnos un rendimiento de 125 litros compactados de hormigón,
¿ya? Si multiplicamos eso por 8 veces, o sumamos 8 betonadas, ¿cierto?, con esas proporciones de materiales, vamos a lograr 1 metro cúbico. Por lo tanto, con 1 metro cúbico vamos a lograr hacerlo con 8 sacos de cemento. Entonces, con esta cartilla ustedes pueden cubicar, ¿cierto?, cemento, materiales componentes, pero también pueden fabricar hormigón en la obra. Entonces, esta es la nueva tabla de dosificación y aparece los rendimientos y aparece la cantidad de materiales para poder fabricar hormigón. Bien, vamos entonces con el tema de seguir con el tema de los materiales componentes. El agua es un material indispensable para fabricar hormigón, ¿cierto? Todos lo sabemos. El cemento reacciona con el agua y conforma una pasta para poder conglomerar, unir las partículas de aire y para poder generar el hormigón. El agua tiene 2 funciones en el hormigón, ¿cierto? Hidratar el cemento, que es la que acabamos de comentar, y tiene una segunda función que es darle la trabajabilidad al hormigón. El hormigón fluye, el hormigón se comporta como un semifluido, ¿cierto? Se puede acomodar a los moldajes, se puede acomodar alrededor de los fierros, porque tiene agua, tiene una condición de plasticidad. Entonces esas dos funciones cumple el agua en el hormigón, pero no cualquier agua se puede usar en el hormigón. ¿Ya? Tiene que tener algunos requisitos particulares, ¿ya? Requisitos que son menores en todo caso, no es igual que el agua potable tiene muchos más requisitos, ¿cierto? Pero el agua de hormigón debe cumplir ciertos requisitos que están dados por el pH, los sólidos en suspensión, que es la cantidad de tierra, los sólidos disueltos, que son las sales, y la materia orgánica, que es producto de ácidos, de la descomposición de algunos materiales orgánicos tipo vegetal. ¿Ya? Entonces, el agua por hormigón debe cumplir ciertos requisitos. Y si es agua potable, podemos usarla sin problema, pero si tenemos que sacar el agua de algún otro origen, ¿cierto?, de un río, de un lago, de una noria, deberíamos preocuparnos de que el agua cumpla estos requisitos. ¿Ya? Podríamos generar algún problema en el hormigón porque el agua no está cumpliendo los requisitos que necesita. ¿Ya? Uno de los materiales principales en el hormigón, aparte de este cemento, del conglomerante que estamos usando, son los arios. Gran parte del hormigón, gran parte de su volumen y de su peso, de su masa, ¿cierto?, son áridos. Por lo tanto, la calidad del ario es preponderante en el hormigón. Si nosotros usamos un ario de mala calidad, ténganlo por seguro que el hormigón que van a poder fabricar es de mala calidad. Si ustedes usan un ario de buena calidad, va a depender de nosotros, que dosifiquemos bien, ¿cierto?, que midamos bien los materiales para poder lograr un hormigón de buena calidad. Pero si usamos un mal ario, estamos perdidos. ¿Ya? Entonces debemos preocuparnos sobremanera de la calidad de los arios que vamos a usar en hormigón. Aquí no nos vamos a extender en normativa de ario, no nos vamos a extender en términos complicados, pero vamos a hablar de las condiciones ideales y básicas que debe tener un ario por hormigón. ¿Ya? Yo diría que son pocas y son fáciles de controlar en obra. Uno, el ario no puede estar integral. ¿Qué significa eso? Revuelto, grava con arena, gruesos con fino. No podemos tener un solo ario en el hormigón, o sea, en la obra para poder fabricar hormigón. Debemos tener arios separados. ¿Qué significa eso? Grava por un lado, gravilla y arena. ¿Ya? De esa forma nosotros podemos aplicar la dosificación que hemos visto recién. ¿Ya? Si no tenemos arios separados, no podemos dosificar. Si tuviéramos un ario revuelto, nosotros no somos los que decidimos la proporción apropiada de gruesos finos, la decide el río o la decide la persona que mezcló los materiales. ¿Ya? Si tenemos arios separados, podemos nosotros definir, en base a una dosificación como la que hemos visto, la proporción adecuada de grava, de arena, ¿cierto?, de grueso y de fino. Eso es lo primero, ¿cierto?, arios separados. Segundo, ustedes ven 2 partículas de arios allí, una de canto rodado y otra de canto chancado. ¿Ya? La canto rodado es el huevillo típico que sacamos del río, ¿cierto?, que tiene una superficie lisa y tiene cantos redondeados, y por el contrario, una partícula que viene de un proceso de chancado tiene superficie rugosa y de canto anguloso. ¿Ya? Si vemos entonces, desde el punto de vista de la adherencia de la pasta de cemento con la partícula, ¿cuál piensan ustedes que es mejor? Chancado, obviamente, ¿cierto? Superficie rugosa, canto anguloso, se va a agarrar mucho mejor la pasta de cemento a la partícula de ario. Fíjense que los arios en Chile son de muy buena calidad, son muy duros, ¿ya? Son muy resistentes. La única forma en que nosotros podemos traspasar esa resistencia del ario al hormigón es por medio de la adherencia. Por lo tanto, nosotros debemos lograr la mejor adherencia posible entre la pasta de cemento y el hormigón. Y eso lo logramos en primera instancia con la calidad de la forma de la partícula, rugosidad y canto anguloso, por lo tanto, ario chancado. ¿Ya? Me faltaba una cosa, quizás lo más importante desde el punto de vista de los arios.
los áreos, como tienen que lograr una muy buena adherencia, ¿ya? No podemos impedir la adherencia con un material que esté entre la pasta de cemento y la partícula, ¿ya? ¿Qué podría ser eso? ¿Tierra podría ser? Podría ser tierra. Es la tierra. La suciedad del área es uno de los factores más influyentes en el traspaso de la resistencia de la partícula de ario al hormigón. Nosotros, incluso, es más influyente que la forma de la partícula y que el ario sea separado. Si nosotros tenemos un ario muy sucio, vamos a impedir la adherencia entre la pasta de cemento y la partícula de ario. Por lo tanto, prácticamente no importa si estamos usando un ario rodado o chancado, no vamos a tener una buena adherencia, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un hormigón de baja resistencia y se hace un ensayo de resistencia, ustedes ven que el hormigón se rompe y muchas veces ven que el hormigón se rompe no completamente. ¿Qué quiero decir? El hormigón falla por adherencia. Uno ve la piedra desprenderse del mortero, ¿ya? No romperse la piedra, ¿ya? Cuando la piedra se rompe es porque la adherencia de la pasta de cemento y el ario es muy buena, ¿ya? Entonces debemos verificar que los arios que estamos usando estén totalmente limpios o con muy poca suciedad, y eso se puede medir, ¿eh? Uno puede llevar una muestra al laboratorio y cuantificar cuánta tierra tiene, si está cumpliendo la norma o no, pero para nuestro fin basta con mirar el acopio, ver la partícula de ario y ver que no tiene barro, que no tiene tierra, que está totalmente limpia. Nuestro ario tiene que ser totalmente limpio o con muy poca suciedad, ¿ya? La arena también es fácil, uno toma un puñado de arena, lo aprieta en la mano, lo suelta y se nota claramente con la tierra pegada en la mano si está sucio o está limpio. Nosotros deberíamos rechazar areos que tienen un exceso de suciedad, de tierra principalmente. Debemos preferir areos que están totalmente limpios, ¿ya? Y yo diría que es una de las condiciones más importantes para poder elegir y usar un areo para lograr un buen hormigón, ¿ya? Hoy día es casi imposible hacer un hormigón de calidad, un hormigón de tecnología sin aditivos, ¿ya? Más de ustedes habrá usado más de algún aditivo en alguno de los hormigones que fabrica, ¿cierto? Impermeabilizantes, aceleradores son bastante comunes de usar en hormigón. Pero en general los productos aditivos son elementos químicos que se usan en el hormigón en muy pequeña proporción. O sea, estamos hablando de 1000 litros, un metro cúbico de hormigón, y de aditivos se usa 1,2 litros, 1,5 litros. Incluso hay aditivos que se usan 10 veces menos, 160 cc, 180 cc, ¿ya? Entonces, es una muy pequeña proporción respecto de los otros materiales, por lo tanto, es muy fácil equivocarse uno, ¿ya? Y hay condiciones bien catastróficas cuando uno se equivoca en las cantidades. Por ejemplo, más de alguno de ustedes habrá usado un acelerador de fraguado, ¿ya? Los aceleradores de fraguado en general están hechos en base a una sal que se llama cloruro de calcio, que acelera el hormigón, acelera el fraguado del hormigón hasta el 2% del peso del cemento. Sobre el 2% del peso del cemento retarda, hace lo contrario. Por lo tanto, nosotros podríamos agregar mucho más producto para poder producir una mayor aceleración y vamos a provocar totalmente lo contrario, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uso unos aditivos. Las recomendaciones en generales son, uno, instruirse primero, ¿ya? Leer el catálogo. Por último, leer la ficha o la etiqueta del envase del producto, donde aparece la descripción, las cualidades que tiene, los requisitos que se requieren para su uso, y también aparece el rango de dosificación. Aparece una dosificación máxima y una dosificación mínima. Uno no puede salirse de esos rangos. Si se sale de esos rangos, estamos hablando de un comportamiento incontrolado, ¿ya? Entonces uno puede controlar el comportamiento del aditivo. Es sabido el comportamiento del aditivo entre una dosis máxima y una dosis mínima, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones generales para poder usar aditivos por hormigón, ¿ya? Respecto de la fabricación de la mezcla y materiales componentes, lo dejamos ahí, ¿ya? Vamos entonces a lo que es colocación de hormigón, o cómo construimos, ¿cierto? Cómo transformamos una mezcla de buena calidad hasta ahora en una estructura de buena calidad, ¿ya? Que es el trabajo de construir, ¿cierto? Fabricamos el hormigón, lo colocamos en moldaje, lo compactamos, lo curamos y lo transformamos en una estructura de buena calidad. Entonces, para poder colocar un hormigón en buena forma, nosotros tenemos que evitar principalmente que la homogeneidad que logramos en la betonera, ¿cierto? Que los materiales estén homogéneamente mezclados, que la proporción de materiales sea la misma en cualquier porción del hormigón, se pueda variar en el transcurso desde que lo fabricamos y lo terminamos en el lugar de colocación,
¿ya? O sea, no podemos evitar, o sea, debemos evitar que el hormigón se segregue, que el hormigón se separe en gruesos y finos. Si por una mala manipulación sucede eso, sucede la separación de los materiales del hormigón, donde queden los gruesos, nos va a aparecer un nido de piedra, ¿cierto? Y por el contrario, donde no tenemos hueso, vamos a tener un hormigón bastante bien terminado, pero vamos a tener un hormigón permeable, un hormigón con menos resistencia, por lo tanto, un hormigón de baja calidad. Entonces debemos procurar de que la manipulación logre mantener el hormigón en condición de homogeneidad, sin segregación, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que lograr. ¿Cómo logramos eso? Colocando especialmente en los elementos verticales, los elementos esbeltos, muros, machones, pilares, dándole una condición especial de colocación. En los elementos horizontales no tenemos gran problema, porque tenemos gran superficie expuesta, por lo tanto, si se nos segrega el hormigón y aparece un nido de piedra por allí, nosotros nos vamos a dar cuenta y podemos sacar el material y reponer por material en buenas condiciones. Pero si en un elemento vertical esbelto, va a ser difícil detectarlo, porque estamos trabajando a ciegas, ¿cierto? Estamos colocando el hormigón dentro del moldaje y no vamos a ver el resultado hasta que retiremos el moldaje, ¿ya? Entonces allí la técnica dice que uno debe colocar el hormigón con un procedimiento bien específico, ¿ya? La colocación debe hacerse en estos elementos verticales en capas, ¿ya? En capas que no tengan una altura mayor a 50 centímetros, ya vamos a ver por qué. Pero capas que se coloquen en forma horizontal, a pesar de que tengamos el sello fundación inclinado, nosotros debemos colocar capas horizontales, partiendo por la parte más baja, ir alargando la capa, pero subiendo en altura en forma horizontal. Porque si colocamos capas inclinadas, al compactar este hormigón se va a desplazar dentro del moldaje y se va a tender a segregar. Por lo tanto, debemos colocar capas horizontales, ¿ya? Sucesivas una tras otra hasta llegar a la coronación del muro. La altura de la capa está regulada, con la sonda del vibrador, el largo de la sonda del vibrador. Vamos a ver eso más adelante para que les quede más claro, ¿ya? Esto debe hacerse incluso en elementos con poca sección, porque cuando llenamos un piral de 15 por 15, por ejemplo, la capa de 15 centímetros, o sea, de 50 centímetros de altura, es un volumen bastante pequeño. Uno le echa una carretilla dentro del pilar y subimos 1 metro, ¿ya? Pero debemos tener la precaución de las capas de colocación no sean mayores a 50 centímetros para poder colocarlo adecuadamente. Normalmente nos quedan los pilares cortados, ¿cierto? O de repente nos quedan los pilares cortados. Eso principalmente es porque estamos llenando una capa muy alta y al compactar no alcanza a salir el aire. Entonces debemos darle la altura adecuada para poder colocar el hormigón también en buena forma, ¿ya? Entonces, la capa que estemos colocando debe ser distribuida adecuadamente. ¿Qué significa eso? Que no podemos, dentro de los moldajes, acumular hormigón, ¿ya? Muchas veces lo que hace uno es colocar carretilla tras carretilla en el mismo lugar y después con el vibrador corremos el hormigón se distribuye con el vibrador, ¿ya? Eso no puede suceder. Desplazar el hormigón dentro de los moldajes significa segregación, ¿ya? Y lo que logramos es lo que vemos en la foto del costado, ¿cierto? Del costado izquierdo allí, juntas de hormigonado inclinadas, nidos de piedra, un aspecto bastante deficiente del hormigón colocado. La idea es poder hacer lo que nos indica esta animación, ¿cierto? Distribuir el hormigón conformando la capa con el elemento de transporte. Principalmente la carretilla es la obra de usted, pero puede ser una obra mayor, un capacho, una bomba, ¿cierto? Una bomba hormigonado. Pero el elemento de transporte de hormigón con el que tengo que distribuir y conformar esta capa de 50 centímetros en el largo del muro, logrando ese ordenamiento, ¿cierto? Que tiene que ver con la programación de la obra y la diagramación de la colocación del hormigón en la obra. Con esa forma de colocar el hormigón logramos una estructura de buena calidad, bien compactada, bien colocada y con una buena estética como la que vemos ahí en la foto de la transparencia. Luego de colocar el hormigón dentro de los moldajes debemos compactarlo, ¿ya? ¿Qué significa compactarlo? Eliminar el aire que tiene la masa de hormigón atrapado, ¿cierto? Eso lo podemos hacer en forma manual, con un pisón manual, ¿cierto? O golpeando los moldajes con una maceta, ¿ya? O lo podemos hacer en forma mecánica. En general, yo recomiendo hacerlo en forma mecánica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo hacemos en forma manual nos va a quedar normalmente como el hormigón que está al costado izquierdo, ¿cierto? Y si lo hacemos en forma mecánica nos va a quedar con el hormigón como el costado derecho. En general, si queremos compactar el hormigón en forma manual,
vamos a tener que usar, como vamos a aplicar baja energía, vamos a tener que usar bastante más agua que un hormigón compactado en forma mecánica, ¿ya? Vamos a tener que tener una oscilidad alta. Yo normalmente uso términos coloquiales, ¿ya? Yo digo, cuando uno tiene que compactar en forma manual, normalmente tiene que hacer una cazuela, ¿ya? ¿Qué significa eso? Caldo y presa, ¿cierto? ¿Qué pasa con las presas cuando está detenida la cazuela? Se van al fondo, arriba nos queda el caldo, ¿ya? Cuando tenemos hormigones muy fluidos, con la condición que necesitamos para poder usar una compactación manual, vamos a tener una segregación, vamos a tener esa terminación, porque el hormigón se nos va a segregar. Las presas van a ir al fondo y el caldo arriba, ¿ya? En cambio, si usamos un vibrador de inmersión, un vibrador mecánico, como ese equipo que tenemos allá, podemos fabricar el hormigón con bastante menos agua, ¿ya? Con bastante menos agua, lo que implica tener un hormigón más pastoso, un hormigón menos segregable, y fíjense lo que les voy a decir. Hoy día no es necesario comprarse ese equipo, ¿ya? Yo puedo arrendarlo aquí en la tienda. Me cuesta 5.000 pesos, 6.000 pesos el arriendo diario, ¿ya? Les aseguro que por el recorte de agua que ustedes pueden usar por su uso en el hormigón, van a poder ahorrar mucho más cemento. Les cuesta 6.000 pesos diarios, pero la cantidad de cemento que van a ahorrar en el día paga el arriendo del equipo y además tienen un margen, ¿ah?, que va a servir para el bolsillo, ¿ya? Entonces, no es que le esté haciendo el negocio al arriendo de la tienda, sino estoy procurando que la terminación y la calidad de las obras de ustedes se mejore, ¿ya? Entonces, les recomiendo usar vibrador de inmersión. Van a tener un hormigón mejor terminado, van a tener un hormigón sin de piedra, van a tener un hormigón de mejor calidad y además van a tener una obra con un margen mejor, ¿ya? Un margen económico mejor, ¿ya? Entonces, no es cosa de mostrarle el vibrador de inmersión al hormigón, hay que usarlo de buena manera, hay un procedimiento adecuado para poder usarlo, y para poder determinar ese procedimiento uno tiene que saber cómo funciona esto, ¿ya? Y ustedes en esa foto que está a la derecha, lo que indica la flecha roja, ¿cierto? Ustedes se pueden dar cuenta de lo que ocurre cuando uno mete la sonda dentro del hormigón. La sonda está moviéndose, vibrando, y cuando uno la introduce dentro del hormigón empiezan a vibrar alrededor de ella todas las partículas de hormigón, las de cemento, las de ario, grueso, fino, ¿cierto? Todo empieza a moverse y el hormigón se transforma en un líquido, igual como si lo hubiera echado más agua. Uno cuando mete el vibrador ve como que sale lechada de la superficie, ¿ya? No es que salga lechada, sino que todo el hormigón alrededor de la sonda se licúa. Cuando el hormigón está líquido, la gravedad actúa, ¿cierto? Y lo más pesado baja y lo más liviano sube. En ese momento, lo más liviano en el hormigón no es ni el agua ni el cemento, es el aire. Entonces, las burbujas ascienden y salen del hormigón, y ese espacio vacío lo ocupan los materiales sólidos o líquidos que conforman el hormigón. Por lo tanto, el hormigón de esa forma se compacta, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, alrededor de la sonda el hormigón está compactándose, pero si uno se aleja 40, 50 centímetros del punto de inserción, tenemos el hormigón tan seco como estaba antes, ¿ya? O sea, hay una pequeña área del hormigón que se ve afectada y es compactada con una inserción. Por lo tanto, yo tengo que hacer muchas inserciones en el hormigón para poder llegar con la energía de compactación a toda la masa de hormigón que estoy colocando, ¿ya? Mientras yo compacto el hormigón, lo transformo en una estructura de buena calidad. Si yo no lo compacto bien, el hormigón es deficiente y la estructura queda deficiente, ¿ya? Entonces, lo que debo hacer es conformar una malla simétrica de compactación. ¿Qué significa eso? Yo marqué allí en esa foto un punto de inserción, ¿cierto?, donde está el vibrador, y una circunferencia roja. Esa circunferencia roja se llama área de compactación, área imaginaria de compactación. Solamente está en la mente del operador del vibrador de inmersión, ¿ya? Y tiene un diámetro, esa circunferencia roja, tiene un diámetro teórico de más o menos 8 veces el diámetro de la sonda. O sea, si yo estoy vibrando con una sonda de 4 por 8, 32 centímetros tiene esa área de compactación, y la profundidad de la sonda, que son 50 centímetros más o menos, ¿ya? Entonces, por eso decimos una capa de 50 de altura, ¿ya? Porque la sonda vibra una capa completa de una vez, 50 centímetros de altura, y en un diámetro que depende del diámetro de la sonda, que está entre 30, 50, 60 centímetros de diámetro imaginario, ¿ya? Entonces, debemos ir haciendo inserciones para poder intersectar estas circunferencias imaginarias y poder llegar con la energía de compactación a todo el hormigón que estoy colocando, a todo el área de la capa que estoy colocando, ¿ya? Entonces, lo más difícil es compactar, obviamente, elementos que no estamos viendo, ¿cierto? En una losa no es tan difícil, pero en un muro, en un pilar, ¿cierto?, en un machón, es más complicado. Y es complicado llegar a la capa
exacta que estoy colocando, ¿ya? Si parto con la primera, por ejemplo, tengo un muro de 2 metros, parto con la primera capa de 50 centímetros, meto la sonda del fondo y no tengo problema de saber cuál es el final de la sonda, porque voy a encontrar un elemento rígido, ¿cierto? Moldaje, la losa endurecida de hormigón, ¿cierto? O emplantillado, lo que sea, pero hay un fin que yo puedo detectar, ¿ya? Por tacto, ¿ya? Pero si voy en la segunda capa, subí 50 centímetros y estoy en la segunda capa, ¿cómo sé dónde está el fondo, cuándo termina esa segunda capa? Porque la primera capa aún está plástica, no me indica el fondo. Entonces, debo usar una referencia, ¿ya? Si tengo un muro de 2 metros y avancé 50 centímetros, debo llenar la segunda capa entre los 50 centímetros y el metro, ¿ya? Entonces, me quedan arriba 1,50 m, ¿ya? Debo pasar con la sonda unos 10 o 15 centímetros a la capa inferior, para poder coser la capa y no me quede marcada la junta entre capa y capa, ¿ya? Entonces, lo que uso como referencia es precisamente el eje de la sonda del vibrador. Mido el 1,60 m, ¿cierto?, de profundidad a la que llevo a llegar, lo marco con un alambre o con alguna otra cosa y tengo la referencia para poder llegar exactamente a la capa que estoy colocando. Subo 50 centímetros más, me queda 1 metro arriba, más 10, 1,10 m, marco la sonda al 1,10 m y tengo la referencia para llegar a la tercera capa. Y así uso la sonda del vibrador como referencia para poder llegar exactamente a la capa que estoy colocando, ¿ya? Entonces, meto la sonda rápidamente en la capa, cuento hasta 10, saco lentamente y con la referencia voy compactando exactamente la capa que estoy colocando. Luego lo hago con la segunda y la tercera, la cuarta y termino el muro, ¿ya? Entonces, de esa forma voy a compactar adecuadamente y eficientemente un elemento vertical, ¿ya? Los elementos horizontales, que normalmente tienen poco espesor, losas, pavimentos, radieres, 6, 8, 10 centímetros, son pequeña altura, por lo tanto es ineficiente trabajar con el vibrador en forma vertical. Por lo tanto, voy a tender a trabajar con los vibradores en forma horizontal, excepto en los elementos que no me lo permitan porque tienen armadura, ¿cierto? Una losa con doble malla me va a impedir trabajar con el vibrador en forma horizontal. Y trabajando con el vibrador en forma horizontal es mucho más eficiente, estoy entregándole toda la energía de compactación al hormigón. Entonces, lo que hago es lanzar o elegir en un elemento que tiene una sección normalmente rectangular, una esquina, lanzo el vibrador, espero que se sumerja en forma horizontal y lo arrastro sumergido, ¿ya? Eso va a permitir que al arrastrarse vaya compactando una faja paralela a uno de los bordes, ¿ya? Como aparece en el diagrama allí. Arrastro hasta el final del elemento que estoy compactando y saco el vibrador lentamente. Y voy compactando faja aledaña a faja una tras otra, ¿cierto?, hasta llegar con la energía de compactación a todo el hormigón y compactarlo completamente, ¿ya? Entonces, de esa forma, elimino el aire y transformo un hormigón que tenía mucho aire en su interior, que no era compacto, a un elemento que tiene muy poco aire en su interior y lo llamamos compacto, ¿cierto? O sea, un hormigón que va a ser resistente, un hormigón que va a ser impermeable y que va a tener muy buena calidad, ¿ya? Entonces, hay deficiencias también cuando nosotros desarrollamos una mala compactación. Sabemos que compactar poco, con poco tiempo, ¿cierto?, o poca energía, nos va a generar problemas, ¿ya? Pero no solamente compactar poco nos genera problemas, también compactar en exceso también genera problemas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros metemos la sonda dentro del hormigón y esperamos 60 segundos, sabemos que los 10 primeros son suficientes para poder sacar el aire, ¿no? Con 10 segundos yo compacto sin problema un hormigón, cualquier hormigón, pero los otros 50 segundos el hormigón sigue líquido, ¿ya? La gravedad sigue actuando sobre él, por lo tanto lo más pesado baja y lo más liviano sube, ya no hay aire, en los primeros 10 segundos salió el aire de la masa de hormigón, por lo tanto lo que baja ya no es el material sólido y lo que sube no es el aire, sino lo que sube es la lechada y lo que baja son los materiales más pesados, que son el área grueso principalmente. Por lo tanto, segrego el hormigón por un exceso de compactación. Y lo otro que sucede es lo que aparece en la foto del medio, ¿ya? Los muros en la parte baja, al ser compactados en exceso y al no estar muy bien calafateados los moldajes, ese exceso de compactación va a mantener el hormigón muy licuado mucho tiempo y lo que va a tender a hacer el hormigón es a salir de los moldajes hacia afuera, ¿ya? O sea, exceso de compactación más moldajes que no son estancos permiten
nidos de piedra, no por una falta de compactación, sino porque hay un exceso de compactación, una salida de lechada de los moldajes hacia afuera. 1 litro de lechada que salga de los moldajes va a significar 2 a 3 litros de aire que entran de los moldajes, de fuera de los moldajes hacia adentro, ¿ya? Entonces estamos provocando un problema por exceso de compactación, ¿ya? Entonces también hay que regular eso, ¿ya? Ahora, teniendo el hormigón ya colocado sin segregación, compactado adecuadamente, nos falta una tercera etapa para poder dejar una estructura de buena calidad, ¿ya? La tercera etapa es la etapa de curado. ¿Qué significa eso? Que debemos hacer permanecer durante los primeros días después de colocado el hormigón en un ambiente apropiado para el endurecimiento del cemento. ¿Cuál es este? Un ambiente saturado de humedad, ¿ya? Ojalá construyéramos una casa y la sumergiéramos en una piscina. Ese elemento que está sumergido en agua está en el ambiente ideal para que el hormigón fragüe y endurezca completamente y desarrolle la potencialidad máxima de resistencia. Lamentablemente no podemos hacer eso, tenemos que usar formas alternativas, ¿cierto?, para hacer permanecer el hormigón en una condición de humedad, ¿ya? Entonces, hay dos consecuencias de no hacer ese procedimiento, hay dos consecuencias de no mantener el hormigón húmedo los primeros días. Una, la más conocida, ¿cierto?, la que primero nos viene a la mente, es la fisuración. Si el hormigón se nos seca rápidamente, nos van a aparecer fisuras. Quizás no es lo más importante, quizás no es lo más grave que pueda ocurrir. Lo más grave que puede ocurrir en el hormigón cuando no está curado adecuadamente es que no alcance la resistencia que necesita, ¿ya? Y ahí en el gráfico que está en la derecha, ustedes se pueden dar cuenta de la pérdida de resistencia por falta de curado, por tiempo que pasa el hormigón después de ser fabricado con inexistencia de un ambiente de saturación de humedad, ¿ya? La curva más llena, la que está más arriba, azul, ¿cierto?, indica que a lo largo del tiempo uno puede lograr 90 días, 3 meses, ¿cierto?, 180 días, uno puede lograr más del 100% de la resistencia que está esperando. O sea, eso quiere decir que en un ambiente saturado de humedad, el hormigón se endurece, desarrolla la potencialidad máxima de resistencia que tiene, ¿ya? Pero si yo mantengo el hormigón solamente 7 días húmedo, solamente 4 días húmedo, la resistencia decrece considerablemente. Si nosotros nunca mantenemos el hormigón en condición húmeda, podemos perder resistencia hasta en un 40%, ¿ya? O sea, nosotros, la norma dice 7 días, como menos, al menos 7 días, pero yo digo, imprescindible 3, ¿ya? Imprescindible 3 en condición de saturación de humedad. ¿Qué condiciones de curado conocen ustedes? Las que estamos viendo allí, ¿ya? Riego directo con una manguera, una lámina de polietileno impermeable, ¿ya? Arpillera mojada, diques de arena, piscina, ¿cierto?, membrana de curado. Hay un sinnúmero de sistemas de curado que puedo utilizar, ¿ya? ¿Cómo poner un hormigón dentro de un moldaje, un muro, por ejemplo? Por ejemplo, una piscina la puedo colocar en un radiel. Sí, claro, sí, por supuesto. Ahora, los hormigones que están moldeados no necesitan un curado porque están protegidos. El mismo moldaje genera una barrera a la evaporación del agua rápida. La cantidad de hormigón que está expuesto al aire en un muro es muy pequeña, que es la parte superior, ¿cierto? Lo demás, en la gran área del hormigón está protegida de la evaporación. Por lo tanto, mientras el hormigón de un muro está moldeado, no necesita curado. Pero fíjate que en los edificios de hoy día se desmoldan los muros a las 16 horas, ¿ya? 18, 16 horas se hormigona hoy día, a esta hora están empezando a hormigonar, terminan 2 horas después, o 3 horas después, o 4 horas después, a las 6, 7 de la tarde, y al otro día están desmoldando a las 8 de la mañana. ¿Eso tiene acelerador de curado? No, un hormigón tradicional, digamos. O bueno, hormigón puede ser, de un uso rápido, pero el hormigón necesita muy poca resistencia para poder ser desmoldado en un muro, ¿ya? Necesita solamente resistencia para el peso, para sostenerse a sí mismo. Por lo tanto, uno puede desmoldar muy rápido, pero en esos edificios donde se desmolda rápido, nunca yo he visto una persona que vaya, moje los muros, los proteja, quedan allí. Nadie los moja nunca, ¿ya? Entonces, en el invierno aquí a lo mejor no hay problema, porque la humedad ambiente es alta, ¿eh? Hasta este mes, septiembre, octubre, la humedad es bastante alta, entonces no necesitan quizás un curado tan prolijo, pero en el verano, cuando tenemos condiciones de evaporación altas, ese hormigón, ¿cuánta resistencia pierde? No, solo Dios lo sabe.
Puede ser menos, puede ser más, pero podemos llegar a un nivel de pérdida de resistencia bastante importante, que nadie controla, ¿ya? Por lo tanto, uno puede, como se dice, borrar con el codo lo que escribió con la mano. O sea, no basta con colocar bien el hormigón, no basta con compactar bien el hormigón, debemos curarlo adecuadamente, debemos darle esa condición de saturación de humedad para poder llegar a la estructura de buena calidad, una estructura resistente y durable, ¿ya? Entonces, el método de curado que elijamos tiene que tener dos condiciones. Una es efectividad. Lo que vemos allí es efectivo. La lámina polietileno es efectiva, el riego directo es efectivo, la membrana de curado es efectiva. Todos los métodos son efectivos, evitan la evaporación, ¿ya? Pero el método que elijamos tiene que tener otra condición también, que es oportunidad. O sea, no es lo mismo curar un pavimento en el invierno que en el verano, ¿ya? En el verano, a los 10 minutos después de que lo platachamos, si hay mucho viento, van a empezar a aparecer las fisuras. Entonces, por lo tanto, no puedo, a los 10 minutos con el hormigón fresco no puedo tirarle un chorro de agua, ¿ya? A los 10 minutos en un pavimento que lo tengo peinadito, bonito, ¿cierto? Con la textura superficial adecuada, no puedo colocarle un nylon encima porque se me va a borrar esa textura. Entonces tengo que elegir un método de curado que yo pueda efectivamente aplicar en ese momento cuando el hormigón está fresco. Una membrana curada puede ser, o un riego pulverizado con una hidrolavadora también puede ser, ¿ya? Entonces va a depender el método que yo elija del elemento que estoy colocando, ¿cierto? Y principalmente de la circunstancia ambiental que estoy enfrentando, si es invierno, si es verano, si es una circunstancia de alta evaporación, media o baja, ¿ya? Entonces ahí va a depender de cada uno de nosotros, del criterio que tengamos sobre las condiciones de ambientales para poder elegir el método apropiado. Lo más riesgoso son los elementos laminares, o sea, tenemos que tener principal cuidado con los pavimentos, con las losas, con los radieres, porque tienen gran superficie expuesta, que son superficies donde hay mucha evaporación de agua. Entonces, lo que tenemos que lograr es lo que aparece en esta lámina. No podemos perder el brillo superficial del elemento de hormigón en las primeras horas, ¿ya? Ese brillo superficial significa que hay agua en la superficie. Si esa superficie se torna mate, pierde el brillo, significa que el agua se evaporó. Y al evaporarse tenemos peligro de fisuración y peligro de un mal curado. Por lo tanto, debemos aportar agua o, por el contrario, cubrir esa superficie para evitar la evaporación, ¿ya? Entonces, mantener el brillo es una condición indispensable para poder tener un pavimento, un radier o cualquier elemento horizontal bien curado, ¿ya? Dígame. Adelante. Soy neófito en el tema. Si esto funciona con agua, digamos, el componente básico, esencial del cemento, los áridos, el agua, ¿qué hace que el cemento en un par de horas pierda esa agua? Si en condiciones normales la tierra o la grava o la arena no la va a perder, ¿qué es lo que hace que el cemento sí la pierda? El cemento funciona en conjunto con el agua. El cemento es un producto químico que al agregarle agua reacciona químicamente, y esa reacción química permite que esta mezcla, que en un principio es plástica, vaya transformándose paulatinamente en una mezcla que transformándose en un elemento más sólido, más rígido, y al final genere resistencia, se endurezca completamente y forma una roca muy dura. Este radier donde estamos parados aquí, o los muros que vemos acá, son hormigón, y el hormigón está endurecido totalmente, ¿eh? Entonces, esa reacción química que genera el cemento con el agua es una reacción que necesita del agua para poder generarse. O sea, el cemento requiere el agua, y cuando el cemento se fragua, requiere una parte de agua de la que está en la masa de hormigón, ¿ya? Entonces, parte del agua que está en la masa de hormigón hace transformarse al cemento en elementos hidratados, y la otra parte se evapora, ¿ya? El problema no es el agua que se combina con el cemento, sino principalmente el agua que se evapora en circunstancias de alta evaporación, cuando hay calor, cuando hay viento, ¿ya? Y cuando perdemos agua, el cemento no tiene la suficiente cantidad de agua para hidratarse, por lo tanto se pierde resistencia. Y cuando perdemos agua en la masa de hormigón, el hormigón se contrae, también pierde volumen. Y al contraerse, genera tensiones y se fisura, ¿ya? Entonces, hay dos condicionantes que nos dan la pérdida de agua: la pérdida de resistencia y también la fisuración. ¿No sé acaso le contesté a su pregunta? Sí. ¿Sí? ¿No sé acaso tienen más consultas? ¿Cuánto es el tiempo que una vez que yo coloco el hormigón en un radier y después tengo que empezar a curarlo? ¿Cuánto
después de colocado el hormigón? Dependiendo de las condiciones ambientales, hay muchas veces que tú tienes que empezar a curarlo de inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, en una zona alta, tú vas a construir un cerro aquí a Talcahuano, en el verano tiene baja humedad relativa del aire, tiene calor y tienes mucho viento. Vas a hacer un radier y a los 10 minutos después de haberlo platachado empiezan a aparecer las fisuras. Entonces, ahí necesita una condición de curado inmediato. Y ahí tienes que buscar un sistema de curado que te permita aplicarlo enseguida. Una membrana de curado permite colocarla, hay ciertas membranas de curado que tú puedes colocarla inmediatamente después de platachar el hormigón. Platachas y colocas la membrana de curado encima. O platachas y pulverizas agua con una aeroladora, por ejemplo, agua pulverizada en el ambiente. Eso no te va a influir en la calidad del hormigón, todo lo contrario, te va a mejorar esa condición de curado. Entonces, como te decía, la condición de curado, el método que tú utilices depende de las condiciones de la obra, ¿ya? Efectivo y oportuno. Esas son las dos condiciones a considerar. ¿Más consultas? Mire, si el hecho de que le ponga, como decía usted, delante el tema aditivo, ¿qué me aconseja usted? ¿Me favorece o no el hecho de que se los ponga? ¿Los aditivos? Sí. Los aditivos, si tú los usas bien, siempre te van a favorecer. Si tú los usas bien, Pero vas a tener un buen como resultado. por ejemplo cemento bio. ¿Me recomienda que lo utilice? O no? Es que depende, pues si tú vas a hacer, por ejemplo, una fundación que tenga que ser impermeable, yo te recomiendo, usa una buena cantidad de cemento y para poder mejorar eso, usa un impermeabilizante en buenas condiciones, dentro de las dosis, bien dosificado, y eso te va a mejorar la condición. Ahora, lo que no vas a lograr nunca es que un hormigón de mala calidad se transforme en un hormigón de buena calidad con el uso de un aditivo. Ya tú tienes que fabricar un hormigón de buena calidad y modificar algunas de sus condicionantes, de sus características con un aditivo. ¿Ya? Mejorar su impermeabilidad, acelerar el fraguado, retardar el fraguado, recortar agua, fluidificar, y un montón de aditivos. ¿Ya? Incorporar aire, pero tú siempre tienes que tener estas consideraciones que comentamos, o sea, tener claridad en lo que quieres lograr con el aditivo, buscar el mejor producto y aplicar las dosis que está establecido por el fabricante. Si no haces eso, vas a tener problemas. Y si haces eso, lo más probable es que mejore la calidad de tu hormigón. Uh-huh. ¿Más consulta? Fernando Mena. El tema de cuando uno platacha con el... ¿Helicóptero? Sí, el helicóptero, el otro que es como una regla. Ah, la Magic, ya. ¿Sí? Eso es recomendable, igual en la misma pregunta un poco del anterior, del tema del tiempo. ¿Cuándo puedo yo empezar a platacharla con esa máquina? Porque Inmediatamente después de distribuir el hormigón. se empieza a hundir, los viejos dicen no, que hay que esperar un poquito que tire el hormigón para que no se hunda la máquina. No, esa máquina se puede usar O sea, yo tiro el hormigón y lo compacta. Es que esa máquina lo que hace es compactar el hormigón superficialmente y te da un grado de terminación superficial. No te elimina el platachado, pero sí te distribuye el hormigón homogéneamente en la superficie. Entonces, esa máquina necesita que el hormigón esté en estado plástico. O sea, tú colocas el hormigón, lo distribuyes con la pala, con el elemento de transporte y pasa a esa máquina, que es una regla, ¿cierto?, que vibra. Entonces, te distribuye el hormigón, te compacta el hormigón y lo dejas más o menos bien terminado en la superficie. Entonces, lo que resta es platachar y terminar bien la superficie para que te quede lisa y nivelada, digamos, ¿ya? Pero esa máquina la puedes usar inmediatamente después de colocar el hormigón. Lo que tienes que esperar es el alisador mecánico, que se llama helicóptero, ¿ya? Esa es una máquina pesada que si tú la colocas sobre el hormigón cuando está fresco se hunde. Entonces, la condición es que tú te pares sobre el hormigón y apenas se marque la suela de los zapatos. Si el hormigón tiene esa consistencia, ya tú puedes colocar la máquina sobre él y trabajar. Ahora, requiere que el hormigón no esté totalmente endurecido, ¿cierto? Porque tiene que platachar y tiene que alisar la superficie. El hormigón en la superficie tiene que tener cierto grado de plasticidad, pero tiene que tener la capacidad de soporte suficiente para que la máquina no se hunda. Entonces, la cercha vibradora, inmediatamente después de colocar el hormigón, el alisador, ¿cierto?, mecánico, el helicóptero, tiene que tener una condición de capacidad de soporte para poder trabajar con la máquina sobre el hormigón. Y eso va a depender del clima, si hay frío, si hay calor, el tiempo de uso de la máquina van a ser 3 horas, 6 horas y más incluso. Pero la flecha no va directamente sobre el hormigón. Sí, directamente sobre el hormigón. ¿La flecha? Sí, claro. No con guía.
es que se puede hacer con guía y sin guía. Usted puede hacer con una guía metálica, por ejemplo, y pasar las hechas sobre la guía metálica, pero normalmente lo que se hace son maestras en el mismo hormigón. Se nivelan ciertos sectores y se dejan sectores que usted conoce la altura y que está nivelado, que está a la altura que usted requiere, y pasa las hechas. La gente que maneja eso tiene ojo clínico, digamos, ¿ya? Con eso referencia permite nivelar el resto de la superficie mediante el uso de esas referencias. Así que no necesariamente necesita una guía. Lo puede hacer con maestras del mismo hormigón. Y normalmente se hace así. Y eso es más rápido, digamos, ¿ya? Usted logra mayor rendimiento usando maestras que guía. Dentro de lo mismo, otra consulta. Mira, yo necesito de repente, por situaciones específicas, que el hormigón sea bien fluido. ¿Ya? Tengo una persona que sabe mucho de hormigón, que es el maestro que trabaja conmigo, y la pelea es eterna, porque él, siempre el hormigón de él es como denso. Entonces, él toma la pala, pesca un poco, mezcla, la bota aquí, y queda con la forma, y que con la forma que él la dejó, no se deforma. Pero eso me complica mucho llegar a ciertos lugares que yo necesito llegar, que el hormigón fluye. Claro. Y la pelea es eterna, porque él dice que si yo le echo más agua, el hormigón queda malo. Claro. Ya. Entonces, si yo agrego más agua de las proporciones que aparecen ahí o que aparecían ahí en una tabla, ¿efectivamente lo estoy matando el hormigón? Si usted solamente agrega agua, sí. ¿Ya? Lo importante es que la proporción agua-cemento se mantenga. Entonces usted podría mejorar o subir la cantidad de agua si en la misma medida coloca cemento. Entonces, manteniendo la razón agua-cemento, la división agua dividido por cemento se mantiene esa proporción, usted va a mantener un hormigón de una resistencia más o menos similar. O lo que puede hacer es usar aditivos que se llaman plastificantes, ¿ya? Usted puede comprar un aditivo plastificante, agregárselo a la mezcla y va a fluidificar la mezcla sin alterar la resistencia. Entonces tiene dos caminos. Mantener la razón a usar más agua, pero también la proporción de cemento, o usar un aditivo químico que permita plastificar la mezcla sin modificar la cantidad de agua. Disculpen cuando lo que dice el señor acá, yo de repente cuando pasan ese tipo de cosas, bueno, a mí me lo enseñaron así, disminuyo un poco la gravilla y lo hago más como con arena, pero no afectando el agua con el cemento. ¿Ya? Y logro eso que él necesita. Ok. Y cambio de gravilla. Claro, disminuyo la gravilla, Sí. lo hago más con arena para que pueda ir a los lugares que usted necesita. Claro, ahora ahí alteras un poco la proporción, si parte de una dosificación óptima y disminuyes la gravilla y aumentas la arena, estás amorterando más el hormigón, ¿ya? Eso puede significar una pérdida de resistencia, porque el hormigón también necesita un esqueleto pétreo, una base de material grueso que tú rellenas con mortero entre esas partículas para poder conformar el hormigón. Entonces hay proporciones adecuadas de grueso fino para poder lograr cierta resistencia. Si tú le sacas una cierta proporción, a lo mejor si es poco no va a influir mucho, pero si le sacas mucho material grueso e incluyes mucha arena, haces más un mortero que un hormigón, vas a perder resistencia. Mientras más fina sea la mezcla, necesita más cemento para lograr una misma resistencia. Por eso es que se tiende siempre... La dosis de cemento, Exactamente. Entonces, siempre uno aumenta la dosis de cemento, claro. sobre todo, por ejemplo, cuando uno hace, cuando hace nivelaciones, cuando uno nivela suelo, generalmente lo tiene que hacer así. Claro. Arena y cemento. Y cemento, correcto. Ya, señores, estamos en la hora. Les agradezco mucho su asistencia. Espero que esta charla les vaya a servir para su vida cotidiana y puedan hacer mejores obras de aquí en adelante. Obviamente, con Cementos Bio Bio. Que estén muy bien, hasta luego. Fuera de horario, esto es una hora extra. Oye, Dígame nomás. mira, pasa una cosa que de repente, no sé si es en el caso de Cementos Bio Bio o no, pero pasa...